Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Esperamos que se encuentren bien ahí en sus hogares. Esta noche continuamos el estudio de la palabra del Señor. Estamos en el hogar Ortega Durán, que abrieron sus puertas para que por este culto, por esta meditación, se vuelva el templo de la Iglesia La Gracia, junto con otros hermanos que también nos están acompañando en esta hora. Vamos a continuar con el estudio del Salmo capítulo 3. Esta noche vamos a poner la lupa en el verso 6, pero vamos a hacer una buena inversión de tiempo y vamos a darle lectura al Salmo de forma completa. Salmo capítulo 3, vamos a leer los 8 versículos que tiene el Salmo y que el nombre del Señor sea glorificado en el corazón de cada uno de nosotros con esta lectura. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. El verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué era lo que estaba pasando cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este salmo que se vuelve una canción. Recuerde que los salmos son el himnario del pueblo de Israel. A David la palabra del Señor lo llama el dulce cantor de Israel. David tenía muchos años de ser rey, buen rey, hombre temeroso de Dios, respetuoso de la palabra del Señor. Había cometido pues pecados que le habían traído disciplina a su vida y había tenido ciertas complicaciones, pero David se había arrepentido, había confesado sus pecados y como dice la palabra del Señor, que es fiel y justo y perdona sus pecados y le limpia de toda maldad. David sigue adelante, Dios lo llamó a ser el rey de Israel, que en la idea de Dios es ser el pastor de las ovejas de Israel. No era que el pueblo le pertenecía a David, sino que David tenía que cuidar del pueblo de Dios. En lugar de que el pueblo le sirviera a él, David era alguien que servía al pueblo. Esto sería el índice de lo que es un verdadero rey, o de lo que es un verdadero gobernante, o de lo que viene a ser un verdadero siervo en las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Quién quiere ser el primero? Bueno, ese tiene que ser el servidor de todos. Y David tenía varios hijos, pero aunque tenía muchos hijos, no todos los hijos tenían la misma madre. David tenía varias esposas y cada una de estas esposas pues le había dado hijos y los hijos estaban con la mamá, eran educados con la mamá y a veces se tomaba una mala decisión al escoger una esposa y la esposa que se escogía no necesariamente era por sus virtudes o por su temor de Dios, a veces eran relaciones políticas, etc. Y entre sus hijos David tenía uno que se llamaba Absalón. Absalón, dice la palabra de Dios, que era en belleza no tenía comparación, desde el
cabello hasta la punta de los pies, dice la palabra de Dios que Absalón era perfecto. Y Absalón tenía, por diferentes circunstancias que habría que estudiar en las Escrituras, y los invito a que busquen un poquito de la vida de Absalón en la Biblia, Absalón tenía amargado su corazón y resentimientos contra el padre también. Y un día Absalón quiso ganarse al pueblo y se paró en la entrada de Jerusalén, y donde entraban las personas para ir a visitar al rey, para que el rey juzgara la situación, Absalón, antes de que la gente se inclinara a presentarle reverencia, porque él era un príncipe, no los dejaba inclinarse, sino que los levantaba y los abrazaba, les daba un beso y le decía a la gente: ay, ¿quién me diera que yo pudiese ser juez, que les pudiera ayudar, que ustedes tuvieran una voz ahí adentro, porque nadie los escucha? Y dice la palabra de Dios que Absalón pasó haciendo esto más de 2 años y se ganó el corazón del pueblo. Cuando Absalón se sintió fuerte, se rebeló contra el rey, contra David, contra su padre, quiso destronarlo, se levantó y venía contra Jerusalén para conquistarla. David, como buen rey, pudo poner resistencia, pero David no quería que ninguno del pueblo muriera. Así que David toma la decisión de irse para que Absalón pueda entrar pacíficamente en Jerusalén. David huye aquella noche y Absalón planea salir a matarlo. A Absalón no le interesa darle muerte a nadie más, solamente a David. Matando a David, todo el pueblo venía y lo iba a respetar a él. Bueno, aquella noche fue una noche difícil para David, no solamente porque su hijo Absalón lo estaba traicionando, sino porque habían muchos que lo estaban traicionando. Mucha gente que decía que lo amaba, que lo respetaba, que era lo mejor del mundo, que era lo mejor que les pudo haber pasado, ahora se habían vuelto traidores de la causa y estaban con su hijo y estaban dispuestos a que su hijo matara a David y ellos poder seguir a Absalón. Porque eso es lo que pasa con la gente. A veces es difícil poder confiar en el género humano. Y la Biblia dice, más bien, maldito el hombre que confía en el hombre. Y nos guía que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor, ¿verdad? Nunca en el hombre. Bueno, David aquella noche huye, sabe que le van a perseguir, pero David se fortalece en el Señor. Por eso el verso 3 decía: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y el verso de hoy dice: y no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Puede ser 10 millares, 20 millares, 100 millares o los millares que sean. Es que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y David tiene esta particularidad y dice: bueno, no voy a temer. Esta gente no me va a asustar. No me voy a inquietar, porque yo sé quién está conmigo. La lección de esta noche la vamos a llamar no temeré. El mismo Dios de David es el Dios nuestro. No solamente era el Dios de David, no solamente era el que protegía a David, era todo para David. De igual manera debería ser todo para nosotros. Dios nos cuida, Dios nos protege. A veces cuando estamos pasando las pruebas, las circunstancias, las dificultades de salud, económicas, familiares, lo que sea, nos encontramos asustados y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no atiende a mis súplicas, que tengo días de estarle pidiendo, semanas de estarle pidiendo, meses de estarle pidiendo, años de estarle pidiendo y Dios no me contesta. Pero en su corazón sabe que Dios no ha dejado de cuidarnos y Dios no ha dejado de atendernos. Pero el miedo nos vuelve irracionales.
El miedo a los Absalones que se puedan levantar en la vida nos vuelve irracionales. Le tenemos miedo a lo que nos está pasando y le tenemos miedo al futuro sin saber qué es lo que nos va a pasar. Imaginamos que Dios perdió el control. Y si Dios no hace algo ahora, ¿qué va a pasar conmigo mañana? Y cuando el miedo toma el control de mi vida, la fe se opaca, la fe se oscurece, la fe prácticamente desaparece y nos volvemos cristianos como de cartón, sin sustento, sin fuerza, sin ánimo, sin paz, sin deseos de levantarnos y seguir adelante porque lo hemos perdido todo. Hemos perdido la fe para seguir viendo al invisible. Alguien dijo que en las Escrituras aparece hasta 365 veces la frase no temeré o no temas, ya sea en mandamiento, en exclamación o en reconocimiento. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Y como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, cada uno de nosotros tiene una prueba distinta. Algunos están pasando pruebas de salud física y los doctores a veces no sonríen muy bien y nos alarman. Y el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. A veces el problema es económico y no sabemos cómo vamos a hacer para pasar la siguiente semana, cómo vamos a cumplir con nuestras obligaciones para el siguiente mes. Y el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. A veces es una confusión, un problema laboral o familiar con alguien y de un momento a otro se nos levanta un enemigo y nosotros nos sentimos mal por la situación y no sabemos cómo se puede resolver el asunto y si quiero hacer algo más bien lo complico. Y el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. A veces cuando llega la noche, como llegó la noche de David, en aquel momento, pensando en todo un ejército que venía a buscar para quitarle la vida, y si eso es lo que a veces sentimos en la soledad de la noche, en la cama, en la oscuridad, tenemos que darle lugar al Señor y escuchar su voz que dice, no temas porque yo estoy contigo. La pregunta sería, ¿por qué no podemos creerle al Señor? ¿Alguna vez Dios ha engañado a alguien? ¿Alguna vez Dios nos ha mentido? ¿Alguna vez Dios ha hecho una promesa que no quiera cumplir? El que camina con nosotros en el valle de sombras de muerte, el que dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Por qué nuestra fe se ha ido apagando? ¿Por qué esos carbones se están apagando? ¿Por qué ya no hay luz? ¿Por qué ya no hay calor? ¿Por qué no estamos avivados? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué nos estamos limitando en el conocimiento de la verdad? Porque el miedo está tomando el control de nuestras vidas. Y en un corazón no pueden habitar la fe y el miedo al mismo tiempo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre. Siempre te ayudaré. No en ocasiones, siempre te ayudaré. Y cuando los enemigos me persiguen, siempre te ayudaré. Aunque hayan 10,000 acampando en contra mía, siempre te ayudaré. Siempre, siempre, siempre. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El temor es negativo,
El miedo no es algo positivo. Crea incertidumbre y la incertidumbre crea depresión. Crea enfermedades emocionales, mentales, y a veces las personas, en lugar de acudir a la fe, a la fortaleza, al Señor, a su palabra, acuden a hombres, psicólogos, en otros casos psiquiatras, y creen que los medicamentos le van a calmar las emociones que están sufriendo. La fe está puesta a prueba y no estamos pasando la prueba. ¿Por qué no confiar en el Señor? Si el Señor le engaña, bueno, no le crea más, pero sabemos que el Señor no le va a engañar. Si dejamos que otras personas nos asusten, que otras personas nos señalen, que otras personas nos compliquen la vida, que otras personas nos molesten, que otras personas hagan esto, les estamos entregando el control de nuestra vida a esas personas. Cuando el control de nuestra vida lo debe tener el Señor. Y ya no es el Señor que manda en mi vida, ya no soy yo que toma las decisiones sabias que tengo que tomar porque soy esclavo de aquella persona que me está asustando, de ese Absalón que se ha levantado. Mi vida no le pertenece a los hombres y no la pueden gobernar los hombres. Tengo que resistirme a esto, tengo que ser rebelde contra la necedad de los hombres para poder ser manso y aceptar el señorío de Cristo. Mis bendiciones no dependen de los buenos deseos ni de los malos deseos de los demás. Hay un texto que dice, maldígame en ellos, pero bendíceme tú. Es la simpleza. Dios había llamado a Pablo al ministerio. Y desde que lo llamó, el Señor había hecho la advertencia que iba a tener que sufrir por causa del ministerio. Pablo iba a tener que predicarle a los judíos, que predicarle a los gentiles y que predicarle a reyes. Pero para poder predicarle a esos reyes tenía que ir como acusado, tenía que presentarse en un juicio para poder confesarles la fe de Jesucristo. Así que eso iba a implicar sufrimiento. Pablo conocía su destino y cualquier otra persona lo hubiese evitado. El miedo hubiese sido suficiente para decir, no quiero servirte, Señor. Y sin embargo, Pablo no se deja controlar por el miedo, sino que quiere seguir siendo obediente al llamado de Cristo. Les leo un texto de Hechos capítulo 21, versos 10 en adelante, y dice la palabra del Señor, Hechos 10, 21, verso 10 en adelante. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Muchas veces nos da miedo servir a Cristo. Y nos limitamos. Nos dicen que no podemos, que no somos capaces, que vamos a fracasar, que lo que sentimos en el corazón es imposible. Y cuando hay miedo, inmediatamente nacen las excusas. El miedo inspira excusas. Y las excusas se vuelven tan fáciles, tan simples, brotan del corazón de la persona y aunque son meras excusas, las personas terminan creyendo lo que están diciendo que creyéndole el llamado que Dios les está haciendo.
Pablo no se dejó dominar por el miedo. No es que el miedo no exista, no es que el miedo no sea real, no es que el miedo no pase todos los días a tocarnos la puerta, pero la fe nos ayuda a enfrentar el miedo para tener la victoria. Porque podríamos tener la victoria en el mundo, pero si no tenemos la victoria en nuestro propio ser, siempre vamos a estar derrotados. Así que nos levantamos, confiando en el Señor, que dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En este momento, nosotros que vivimos en este lado del occidente, en nuestra querida Costa Rica, con la libertad que nosotros disfrutamos, no entendemos lo que está pasando. Los noticieros no lo cuentan, no lo dicen. Pero todos los días muere un creyente por causa de la fe en países que no quieren tolerar el Evangelio. Y muchos de estos creyentes que cada día mueren tienen la oportunidad de salir de esos lugares, irse, poder encontrar lugares más pacíficos para poder predicar el Evangelio, y no se van a pesar de que saben que los pueden matar o que los van a matar, y no salen de esos lugares simplemente por amor a las personas que están ahí, porque ¿quién les predica el Evangelio si los abandonan? Y ellos superan el miedo y mueren, son héroes que nadie conoce, pero que el Señor conoce. Ellos no están preocupados porque el hermanito tal me hizo mala cara o la hermanita tal no me quiere hablar. Ellos no levantan excusas, es que no se puede predicar en ese lugar, es que no tenemos la forma de hacerlo, no sabemos cómo llegar, no tenemos el dinero para poder desarrollar ese ministerio. Ellos exponen sus vidas porque sabe que el Señor les llamó a eso, que el trabajo de un creyente en este mundo es preocuparse por predicar el Evangelio. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Siempre lo ponemos en situaciones económicas, y si no tiene plata el Señor se la va a dar. No, si no tiene plata el Señor se la va a dar. Si no tiene salud el Señor se la va a dar. Si no tiene paz el Señor se la va a dar. Si tiene problemas, el Señor va a actuar en favor nuestro cuando nosotros estemos ocupados sirviéndole a Él. Pero no lo servimos porque estamos tan ocupados en nuestros miedos que dejamos de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. David fue un rey al irse porque no quería que nadie sufriera por causa de él. Y aunque sabía que lo habían rechazado, seguía siendo un rey que volvió para apacentar aún a esos enemigos que se habían levantado. Porque el Señor lo había llamado a eso. Dice un verso en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le temamos a los hombres. Y si nos quitan la vida, no pueden hacer nada más. Nos abren la puerta para disfrutar la gloria eterna. El diablo emprende las batallas contra los cristianos todos los días. Es el león rugiente que anda buscando, que anda alrededor, anda buscando cómo poder destrozar a esa persona, anda buscando la debilidad, anda buscando el momento oportuno, anda de cacería. Y es paciente, sabe esperar. No lo logró hoy, pero mañana lo volveré a intentar. Pero nosotros que entendemos esto y entendemos que nuestra lucha no es con carne y sangre, podemos confiar en el Señor.
No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. No voy a temer la situación económica que estoy viviendo porque sé que el Señor suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No temeré el problema, el desacuerdo que he tenido con esta persona. Si ahorita no me quiere creer, el Señor le convencerá. Voy a darle tiempo al Señor. Voy a quedarme callado. Voy a esperar en silencio sobre esta situación para que el Señor actúe. No voy a temer el aspecto de la salud. Voy a dejar que Dios se glorifique en mi vida para gloria de Él. No voy a temer a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. ¿Hace cuánto no se acuesta usted para dormir tranquilamente? Para disfrutar de una noche, de un buen sueño reparador. Poder decir en su corazón, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Para poder levantarse y decir, yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No se le hace la boca agua de poder acostarse y poder descansar con tranquilidad en el Señor, dejando que el Señor tome el control de todas las cosas. Si el miedo nos domina, no podemos ser más que vencedores. Si dejamos que la fe actúe en nosotros, vamos a ser más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. ¿En cuáles cosas? En la que le está sucediendo a usted, la experiencia que usted tiene. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absalones que puedan vencer a un creyente. No hay 10 millares de gente que pongan sitio contra nosotros que puedan vencer al creyente. Dios es más grande que cualquier situación. Dios es más grande que la situación que usted pueda estar viviendo. Dice el Señor que pongamos todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No nos escondamos más. Ya no nos escondamos más. Hubo un rey llamado Acab, casado con una mujer llamada Jezabel, mala mujer, idólatra. Persiguió a los profetas, los mató. Los profetas que quedaron, dice, se escondían en cuevas. Me imagino que tenían unos cultos de oración maravillosos en las cuevas, escondidos, pensando que la oración lo iba a cambiar. Y se les olvidó que Dios usa a las personas para hacer sus milagros. Y se levantó un hombre llamado Elías para confrontar al rey, como Juan el Bautista también se levantó para confrontar a Herodes. Salieron de sus cuevas, salieron de las excusas, de las disculpas que se inventan para tratar de esconderse de los miedos que tienen, y se atrevieron a servir al Señor y ver el poder, la gracia y el milagro de Dios en sus vidas. Es fácil servir al Señor cuando las cosas están bien, y sin embargo cuando las cosas están bien tampoco le sirven. Pero servir al Señor cuando las cosas no están tan bien, ¿cómo glorifica su nombre? ¿Cómo el Señor se quiere glorificar?
Para ir concluyendo, hay tanto que poder seguir hablando de esto, meditando en esto, pero siempre me llamó la atención que Moisés le dijo a Josué, no temas. El pueblo le dijo a Josué, no temas. El Señor le dijo a Josué, no temas. Josué tenía un problema. Se llenaba de temores. Y el Señor le dice a Josué, ahí en Josué 1:9, mira que te mando. No te suplico, no te pido, te mando. Que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué le está mandando el Señor? A que no sea cobarde, a que sea valiente. Es un mandato, no es opcional, no es, a ser valientes. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A lo que haya que enfrentar. A la cita del día de mañana. A la situación familiar, económica, lo que sea. El Señor está contigo donde quiera que vayas. A la hora que vayas, en el momento que tengas que ir, Él va a estar ahí. Y aunque nos sintamos solos, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Así que ser valiente no es una opción, es un mandato. Y se nos olvidó. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No voy a temer al Absalón de mi vida. Quiero confiar en Dios. Y mientras que el Señor me permita, poder servirle. Ocuparme en sus negocios, que mientras que yo me ocupo de servirle a Él, Dios tendrá cuidado de mí. Amado Padre, gracias por esta noche, por este momento, por esta oportunidad, por la meditación de tu palabra, que sigue reafirmando la confianza en ti, el descanso en ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar de los miedos. En el nombre de Cristo. Venimos con nuestra situación y ponemos nuestras ansiedades delante de ti para que tú tomes el control y nosotros podamos servirte, honrarte y glorificarte. Perdona nuestros temores, nuestros miedos. Queremos ser valientes, esforzados y valientes en medio de lo que estamos pasando. En medio de la prueba actual, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, poder manifestar confianza, fe, descansar en ti, ser valientes, dejar de crear excusas para poder vivir en obediencia y servirte y ver tu mano poderosa actuando conforme tú lo tenías determinado en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos acá presentes, bendice a los hermanos en sus hogares, llénalos de tu gracia, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y damos gracias al Señor entonces, mis hermanos, por este tiempo que nos permitió reunirnos. Será, si el Señor lo permite, la próxima semana para seguir estudiando este Salmo capítulo 3. Que el Señor les bendiga.